Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Jnanatimirandasya Jnanam Shalakaya Chakshurumilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadamtikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Padakamalam Shri Guru Vaishnavanscha Shri Rupaham Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitantam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutedevi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarujascha Kripa Sindhuvyaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Krishnaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Deshatarine. Namo Vishnu Padaya Krishna Krishnaya Bhutale Shrimate Jaya Pataka Swami Niti Namine Namacharya Padayine Taikripa Pradayine Gaurakata Dhamadaya Nagarana. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narotamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Yayamudhiraye. Antes de recitar este Srimad Bhagavatam, permítaseme ofrecer mis respetuosas reverencias a la personalidad de Dios Narayana, a Nara Narayan Rishi, el ser humano supremo, a la Madre Saraswati, la diosa del conocimiento, a Srila Vyasadeva, el autor, y a Srila Prabhupada, el traductor. Nashta prajeshu abhadreshu nityam bhagavata sivaya bhagavati rutam shloke bhaktir bhavati naishtiki. Por asistir regularmente a las clases del Srimad Bhagavatam y por ofrecer servicio al devoto veraz, todo lo que perturba el corazón es erradicado prácticamente por completo, y el amoroso servicio que se le presta a la personalidad de Dios, quien es alabado a través de poesía trascendental, se establece como un hecho irrevocable. Hare Krishna, buenos días para todos. Bienvenidos de nuevo a nuestra lectura habitual del Srimad Bhagavatam. Continuamos leyendo el tercer canto, capítulo 2, llamado Recordando a Shri Krishna. Hoy vamos con el verso número 8. Dice así: Durbhago Bhattaloko Yam Yadavo Nitaramapi Yesam Vasantona Vidhur Harimina Ivodupam. Este universo con todos sus planetas es sumamente desafortunado, e incluso más desafortunados son los miembros de la dinastía Yadu, puesto que no pudieron identificar a Shri Hari como personalidad de Dios, más de lo que los peces pudieron identificar la luna. Significado: Uddhava se lamentó por las desafortunadas personas del mundo que no pudieron reconocer a Shri Krishna a pesar de ver todas sus trascendentales cualidades divinas. Desde el mismo comienzo de su advenimiento, tras los barrotes de la prisión del rey Kamsa, hasta su Mausala Lila,
A pesar de que exhibió sus potencias como personalidad de Dios en las 6 opulencias de riqueza, fuerza, fama, belleza, conocimiento y renunciación, las personas necias del mundo no pudieron entender que era el Señor Supremo. Los necios podían haber pensado que era una extraordinaria figura histórica, ya que no tuvieron ningún contacto íntimo con el Señor. Pero más desafortunados fueron los familiares del Señor, los miembros de la dinastía Yadu, que estuvieron siempre en compañía del Señor, pero no pudieron reconocerlo como suprema personalidad de Dios. Interesante eso, ¿no? Los miembros de la dinastía Yadu no pudieron reconocer al Señor. Ahorita se va a explicar, para que no se preocupen demasiado los que se preocupan. Uddhava lamentaba también su propia suerte, pues aunque sabía que Krishna era la suprema personalidad de Dios, no pudo utilizar la oportunidad debidamente para ofrecer servicio devocional al Señor. Lamentó la mala fortuna de todos, incluso la suya propia. El devoto puro del Señor se considera sumamente desafortunado. Ello se debe al excesivo amor que siente por el Señor, y es una de las percepciones trascendentales de viraja, el sufrimiento de la separación. Las escrituras reveladas enseñan que la luna nació del océano de leche. En los planetas superiores hay un océano de leche, y Shri Vishnu, que como Paramatma, la superalma, controla el corazón de todo ser viviente, reside allí en la forma de Shiro Dakashayi Vishnu. Aquellos que no creen en la existencia del océano de leche por tener experiencia únicamente del agua salada del océano, han de saber que el mundo también recibe el nombre de Go, que significa vaca. La orina de vaca es salada y, según la medicina ayurvédica, es muy eficaz en el tratamiento de pacientes que sufren de problemas hepáticos. Puede que dichos pacientes no conozcan en absoluto la leche de vaca, ya que a los enfermos del hígado nunca se les da leche. Pero el enfermo del hígado puede que sepa que la vaca también tiene leche, aunque él nunca la haya probado. De igual manera, los hombres que únicamente saben de este diminuto planeta en el que existe el océano de agua salada, pueden recibir información de las escrituras reveladas de que también existe un océano de leche, si bien nunca lo hemos visto. De ese océano de leche nació la luna, pero los peces del océano de leche no pudieron darse cuenta de que la luna era otro pez más, de que la luna no era otro pez más y que era diferente de ellos. Los peces tomaron la luna por uno de ellos, o quizás por algo que iluminaba, pero nada más. Las personas desafortunadas que no reconocen a Sri Krishna son como esos peces. Le toman por uno de ellos, aunque un poquito extraordinario en cuanto a opulencia, fuerza, etc. El Bhagavad Gita 9.11 confirma que esas necias personas son sumamente desafortunadas. Avayananti mam mudha manushim tanum ashritam. Bien, entonces hay varios puntos aquí en este verso y en el significado de Prabhupada, obviamente, ¿no? Entonces aquí podríamos ver o podemos identificar que Uddhava está manifestando un sentimiento de lamentación, ¿sí? Pero si bien Uddhava es un devoto puro, ¿cómo es posible que un devoto puro pueda estar manifestando síntomas de lamentación? Se supone que los síntomas de lamentación son manifestaciones ¿de qué? De la modalidad de la ignorancia. Entonces, ¿cómo es posible que un devoto puro como Uddhava esté manifestando síntomas de lamentación? ¿Alguien tiene alguna idea? Pues ahí decía Prabhupada que era por lo que no sentía que había podido servirlo a él como era ella, Krishna. Así es. ¿Y como por qué puede un devoto llegar a sentir eso? ¿Por qué puede un devoto sentir que no está sirviendo a Krishna como es debido? Pues porque en comparación a lo que a Krishna lo que hace uno no es suficiente, por así decirlo. Sí. O sea, en comparación a lo que Krishna hace por nosotros, lo que nosotros damos por él no es suficiente. Sí, es un buen punto. ¿Algún otro aporte? ¿No?
¿Por qué? Hay mucho que analizar aquí. Simplemente hay que poner a funcionar un poquito el cerebro. José, ¿no se te ocurre nada? De pronto por el sentimiento de separación. El sentimiento de separación. Sí, que estabas hablando de viraja. Viraja, sí, Viraja. también. Es muy importante ese punto. Pero digamos que el punto principal lo explica Prabhupada en el significado cuando dice Uddhava lamentaba también su propia suerte, pues aunque sabía que Krishna era la suprema personalidad de Dios, no pudo utilizar la oportunidad debidamente para ofrecer servicio devocional al Señor. Lamentó la mala fortuna de todos, incluso la suya propia. Entonces aquí Prabhupada resalta: el devoto puro del Señor se considera sumamente desafortunado. Ello se debe al excesivo amor que siente por el Señor, y es una de las percepciones trascendentales de viraja, el sufrimiento de la separación. Entonces aquí Prabhupada aclara, no es un sentimiento de lamentación ordinario, ¿sí? No es un sentimiento de lamentación ordinario producto de la modalidad de la ignorancia, sino que es la manifestación del gran amor que el devoto siente por Krishna. El devoto siente tanto amor por Krishna que siempre considera poco lo que él hace por él, ¿sí? El devoto puro está tan enamorado de Krishna que cualquier manifestación de servicio que él haga siente que es poco, ¿sí? Es decir, el servicio que el devoto puro hace, él siente que no se extiende o que no se manifiesta en la misma extensión de su amor. El amor que el devoto puro siente por Krishna es mucho mayor que la capacidad que él tiene de servirlo. Esa es la percepción del devoto. Es la percepción del devoto, ¿no? Por eso, cuando nosotros a veces tenemos la tendencia a decir, es que tengo demasiado servicio, es precisamente una muestra digamos, de nuestra inexperiencia en el servicio devocional, ¿sí? Cuando un devoto siente que tiene demasiado servicio, siente que está haciendo demasiado por Krishna, ¿sí? Mientras que el devoto puro, por el contrario, por más servicio que hace, siempre siente que está haciendo poco, ¿no? Como por ejemplo el pasatiempo de Sri Chaitanya Mahaprabhu y Haridas Thakur, ¿no? Que Sri Chaitanya Mahaprabhu fue a visitar a Haridas Thakur a Siddha Bakul, su Vayan Kutir, ahí enfrente o cerca al templo del señor Jagannath, porque Haridas Thakur, por su nacimiento musulmán, no podía entrar al templo del señor Jagannath, ¿no? Entonces él simplemente se sentaba en un árbol conocido como el árbol Bakul, y ahí cantaba sus 300.000 nombres de Krishna, ¿sí? Algo así como, ¿cuánto? Como 180 rondas, algo así, 190 rondas. Entonces, cuando Mahaprabhu llegó a ver a Haridas Thakur, vio que su cuerpo estaba muy descuidado, ¿no? Estaba muy flaco, ¿no? Su apariencia externa estaba como, digamos, en una condición lamentable, ¿no? Entonces Mahaprabhu apenas lo vio, se preocupó mucho por él. Le dijo: mi querido Haridas, ¿estás bien? Tu cuerpo lo veo un poco delgado, estoy preocupado por tu salud. ¿Por qué no tomas más cuidado de tu salud? Y Haridas Thakur dijo: mi querido señor, la verdad, mi salud está muy bien, mi cuerpo está muy bien. El único problema que yo tengo es que no puedo cantar el santo nombre del Señor. Imagínense, un devoto que cantaba 190 rondas, ¿no? Sentía que no cantaba suficientemente bien el santo nombre del Señor y que ese era su único problema. Entonces, más o menos, esa es como la misma actitud que está manifestando Uddhava aquí, ¿no? Es como, él sentía tanto amor por Krishna que definitivamente consideró poco el servicio que hizo para él, a pesar de que en versos anteriores el Bhagavatam nos muestra que ni siquiera la vejez fue un obstáculo para él servir a Krishna, ¿sí?
y precisamente por eso en la clase pasada o antepasada, no recuerdo, estábamos hablando precisamente de Prabhupada y cómo Prabhupada manifestó esos mismos síntomas de Uddhava, ¿no? De cómo a medida que su cuerpo fue avanzando en edad y decreciendo en salud, su servicio se iba incrementando cada vez más y más. ¿Sí? Contrario a lo que sucede en el mundo material, donde las personas que envejecen tienen la tendencia a buscar el retiro en algún momento de su vida, ¿no? Bien, otro punto interesante que toca el verso es la analogía que Prabhupada le explica, ¿sí? Y aquí hay un tema un poquito, ¿cómo se dice? Que lo puede confundir a uno, porque se explica en el verso siguiente, y ya lo vamos a leer. Pero el verso dice que los yadus consideraron a Krishna como uno de ellos, tal como los peces consideran a la luna como uno de ellos, ¿sí? Entonces Prabhupada explica la analogía, ¿sí? La analogía dice que la luna, o más bien la historia védica dice que la luna nació del océano de leche, y que cuando nació del océano de leche, los peces que habitaban el océano de leche pensaron que la luna era simplemente uno más de ellos, ¿no? Cuando la posición de la luna es muchísimo más exaltada que la de cualquier pez de ese océano de leche. Entonces, de la misma manera, Krishna apareció en la dinastía Yadu, y los Yadus lo vieron a él como un pez más, como los peces vieron a la luna, como uno más de ellos. De la misma manera, los Yadus vieron a Krishna como uno de ellos, ¿sí? Pero eso se va a explicar a continuación, porque Prabhupada está haciendo también énfasis en aquellas personas que no reconocieron a Krishna más allá de ser un personaje histórico, ¿no? Con ciertas habilidades y opulencias y con cierto poder, pero nunca lo reconocieron como la personalidad de Dios. Entonces pareciera que los yadus están a ese mismo nivel, ¿no? Según la explicación que da Prabhupada en el significado, pero realmente, y en un sentido es así, porque por la influencia de Yoga Maya, los asociados íntimos de Krishna ven a Krishna como alguien de su mismo nivel, para poder intercambiar amorosamente de la manera en la que Krishna quiere que sus asociados intercambien con él. Krishna no le gusta que todo el tiempo sus asociados íntimos le estén ofreciendo respeto y reverencia, ¿no? Sino él quiere intercambiar amorosamente, y esa era la relación que los yadus tenían con Krishna. Y eso, aún así, hay un aspecto también sutil que se va a explicar en el siguiente verso, y es como que en un sentido Krishna y los yadus estaban al mismo nivel en ese nivel de intercambio amoroso, pero en otro sentido los yadus tampoco lograron percibir a Krishna más allá de la capacidad que tenían para percibirlo, y eso se va a explicar en el verso siguiente, ¿sí? Pero Prabhupada aprovecha ese punto también para nombrar a aquellas personas que no pudieron reconocer a Krishna más allá de ser simplemente un personaje histórico. Y básicamente ahí Prabhupada está haciendo referencia también a los impersonalistas y a los ateos, ¿sí? Más allá del tema que quiere tocar aquí con respecto a los yadus. Bien, entonces no sé si hay alguna pregunta antes de avanzar. Bien. Verso 9. Ingita gyapuru praudha ekaramas cha satvataha satvatam rishabham sarve bhutavasam amam shata. Dice, los yadus eran todos devotos experimentados, eruditos y expertos en el estudio psíquico. Además de eso, siempre estaban con el Señor en toda clase de diversiones, y aún así solo podían conocerlo como el único supremo que mora en todas partes. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿No? En el verso anterior nos dice que los yadus reconocieron a Krishna tal como los peces a la luna. Y ahora dice que solamente lo pudieron conocer como el único supremo. Bueno, vamos a analizar eso. Significado. En los Vedas se dice que no puede entenderse al Señor Supremo o Paramatma simplemente con base en la erudición o poder de especulación mental que se tenga. Nayam Atma Pravachena
pravachanena labyona medhaya na bahuna shrutena. Kata Upanishad 1.2.23. Harry, ¿tú me puedes alcanzar el néctar de la devoción, por favor? Gracias. Únicamente lo puede conocer aquel que tenga la misericordia del Señor. Los Yadavas eran todos excepcionales, eruditos y experimentados, pero a pesar de que conocían al Señor como aquel que vive en el corazón de todos, no pudieron entender que Él es la personalidad de Dios original. Esa falta de conocimiento no se debía a su erudición insuficiente, se debía a su mala fortuna. En Vrindavan, sin embargo, al Señor no se le conocía ni siquiera como Paramatma, pues los residentes de Vrindavan eran devotos puros y espontáneos del Señor y podían pensar en Él únicamente como el objeto de su amor. No sabían que Él es la personalidad de Dios. Sin embargo, los Yadus, los residentes de Dwarka, pudieron conocer a Sri Krishna como Vasudeva, la superalma que vive en todas partes, mas no como Señor Supremo. Como eruditos que eran los Vedas, verificaron los himnos védicos, Eko Deva Sarva Bhuta Divasha Antaryami y Vishrinam Paradevata. Por consiguiente, los Yadus aceptaban a Shri Krishna como la superalma que se había encarnado en su familia y nada más que eso. Entonces, aquí lo que nos está explicando el Bhagavatam es que, es decir, en un sentido los Yadus identificaron a Krishna como uno de ellos por el efecto de Yoga Maya. ¿Sí? Yoga Maya los llevó a identificar a Krishna como uno de ellos para poder relacionarse de manera familiar como Krishna quería que se relacionaran. ¿Sí? Pero dentro de lo que era dentro de lo que era la característica ya de los Yadavas como devotos, ¿no? Dentro de su proceso devocional, ellos tenían muchísimo conocimiento. Ellos no eran simples personas ordinarias. Ellos ya habían cultivado muchísimo conocimiento al punto que ese avance espiritual los llevó al nivel de relacionarse con Krishna de manera familiar, ¿sí? Pero entonces aquí hay un punto importante y está en el sánscrito del verso. Dice Bhuta Avasam, omnipresente. Quiere decir que ellos solamente pudieron identificar a Krishna como Paramatma, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre Krishna y Krishna como Paramatma? ¿No? ¿No hay diferencia? ¿Es lo mismo? Que el Paramatma es como una fracción de él, pero Krishna está en todas sus cualidades. Exactamente. Brahmeti, Paramatmeti, Bhagavan iti Shabdyate. La concepción Paramatma de la verdad absoluta es un aspecto incompleto de la verdad absoluta. Entonces aquí se dice que los Yadus no entendieron el aspecto Bhagavan, sino que solamente entendieron el aspecto Paramatma. Pero ¿cómo lograr entender eso? Difícil, ¿no? Se supone que ellos eran devotos, que estaban relacionados con Bhagavan. Aún así, internamente su entendimiento era solamente al nivel de Paramatma. Yo sé que esto puede ser un poco filosófico y un poco pesado, pero es muy importante entender estas diferencias entre los diferentes relacionamientos del Señor y sus devotos, ¿no? Y reconocer la historia de por qué esto sucedió, ¿sí? Y de cómo el Bhagavatam es tan explícito y Prabhupada es tan explícito a la hora de exponer este tema, ¿no? ¿Por qué hacemos tanto énfasis? Entonces, una explicación es porque se dice que Krishna, como Govinda, Adi Purusha, él nunca sale de Vrindavan, ¿sí? Él nunca sale de Vrindavan. Se dice que hay un lago a la salida de Vrindavan, cuando ya él entra en la jurisdicción de Mathura. Y se dice que cuando él pasa por ese lago y sale de ese lago, ya él manifiesta una forma de 4 brazos. ¿Sí? Mientras que su forma de Govinda, Gopal, se queda en Vrindavan en su forma de Aprakat Bhava. Aprakat Bhava significa un estado de éxtasis inmanifiesto,
¿Y cuál es ese estado de éxtasis inmanifiesto? El estado de éxtasis inmanifiesto que queda en Vrindavan es la separación. Es la separación. ¿Sí? Se dice que un devoto puro percibe aún más a Krishna en la separación. Es decir, sus sentimientos amorosos por Krishna se vuelven más intensos en la separación. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene que ver esto con los yadus? Bueno, muy sencillo, que cuando el Señor salió de Vrindavan para asociarse íntimamente con los yadus en Dwarka y Mathura, ya no era esa forma de Krishna Nandanandana, el hijo de Nanda Maharaj y madre Yashoda, sino que era su primera expansión plenaria, Vasudev. ¿Sí? Y Vasudev es precisamente Paramatma. ¿Sí? Ese es un punto. Ahora, uno diría, ¿pero cómo así? Entonces todos los que se relacionaron con Krishna en el aspecto Vasudev ¿lo percibieron como Paramatma? No. Los yadus específicamente percibieron a Krishna como Paramatma. ¿Por qué? Porque los yadus no eran nadie más ni nadie menos que semidioses. ¿Sí? Y como semidioses que eran, su relación con Krishna era en el nivel de Kshirodakashayi Vishnu, que es Paramatma. ¿Sí? Cuando los semidioses quieren buscar a Krishna por protección, ¿a quién buscan? A Kshirodakashayi Vishnu, que está en el océano de leche. Van y le lloran a Brahma, mire, los demonios nos están causando problemas, por favor ayúdenos. Brahma dice, ok, vengan conmigo, vamos a orarle al señor Vishnu, que está en el océano de leche. Y ellos se paran en la orilla del océano de leche y le cantan el Purusha Shukta, ¿no? El Purusha Shukta es una oración del Rig Veda para glorificar al señor Vishnu, ¿no? Y ellos empiezan ahí a recitar el Purusha Shukta, pero ni siquiera pueden ver a Kshirodakashayi Vishnu. Kshirodakashayi Vishnu está acostado, pero no lo pueden ver porque su forma es trascendental y la visión de los semidioses es material, así que no lo pueden ver, ¿no? ¿Cómo? No, no lo ven. Ellos no lo ven. Ellos saben que él está ahí, pero no lo ven. ¿Sí? Y finalmente, después de sus oraciones, de recitar este Purusha Shukta y demás oraciones que ellos le ofrecen a Kshirodakashayi Vishnu, entonces Kshirodakashayi Vishnu hace lo que dice el Bhagavatam en el primer canto, en el primer verso, en el primer capítulo, ¿no? Tene Brahma Hridaya Adikavaye. Él se manifiesta en el corazón de Brahma, les manifiesta el mensaje a través del corazón de Brahma. Ni siquiera habla de forma que todos lo escuchen, ni siquiera los semidioses lo pueden oír, sino que él se manifiesta a través del corazón de Brahma y Brahma les transmite el mensaje. Entonces el mensaje fue, en ese momento fue que ellos debían tomar la posición de asociados de él para ejecutar sus pasatiempos. ¿Sí? Entonces su relacionamiento con Krishna era en ese nivel de Kshirodakashayi Vishnu, que es la superalma, Paramatma. ¿Sí? ¿Sí? No sé si esto sea un poco complejo, pues, o no sé si consideren que de pronto no es información muy relevante, ¿no? A mí, pues, por lo menos con respecto a mi entendimiento es muy, muy significativo, ¿no? Ver cómo entender la manera en la que los diferentes devotos se relacionan con Krishna. ¿Sí? Pero o sea que cuando él parte de Vrindavan y pasa a la parte de Mathura, los yadus lo ven a él en su forma de 4 brazos todo el tiempo y por eso es que afirman que él es el Paramatma, o incluso Yogamaya los hace ver que él tiene los 2 brazos, pero entienden ellos por esa forma que están viendo que él es el Paramatma. En sus pasatiempos, él manifiesta su forma de 2 brazos. ¿Sí? Él manifestó la forma de 4 brazos para mostrar que para ejecutar sus pasatiempos en Dwarka y Mathura, él manifestó su forma de Vasudev. Y que nunca se fue de Vrindavan. Krishna nunca se va de Vrindavan.
Entonces, con respecto a lo que dice este verso, hay una cita del Néctar de la Devoción, capítulo 38, que habla de indiferencia y separación. Dice así: mi querido Krishna, acabo de terminar el estudio de toda clase de libros filosóficos y versos védicos sobre la meta de la vida, y en virtud de ello ahora tengo cierta reputación por mis estudios. Pero aún así, a pesar de mi reputación, mi conocimiento está condenado, porque aunque he disfrutado de la refulgencia del conocimiento védico, no pude apreciar la refulgencia que emana de las uñas de los dedos de tus pies. De modo que cuanto más pronto se termine mi orgullo y mi conocimiento védico, mejor será para mí. ¿Puedes repetirlo, por favor? ¿Otra vez? Sí. ¿Todo? Mi querido Krishna, acabo de terminar el estudio de toda clase de libros filosóficos y versos védicos sobre la meta de la vida, y en virtud de ello ahora tengo cierta reputación por mis estudios. Pero aún así, a pesar de mi reputación, mi conocimiento está condenado, porque aunque he disfrutado de la refulgencia del conocimiento védico, no pude apreciar la refulgencia que emana de las uñas de los dedos de tus pies. De modo que cuanto más pronto se termine mi orgullo y mi conocimiento védico, mejor será para mí. ¿Quién dice eso? Uddhava. ¿Uddhava? Sí. ¿Puedes dar la cita de esa partecita, por favor? Esto está en el capítulo 38 del Néctar de la Devoción. Gracias. Seguramente esto es un verso del Bhagavatam, pero aquí no sé por qué Prabhupada no lo citó. Esto es un ejemplo de indiferencia. La indiferencia que los devotos sienten hacia las opulencias materiales con respecto al amor por Krishna. ¿Sí? Y está muy en relación con lo que acabamos de leer, porque los yadus eran todos eruditos. ¿Sí? Pero lastimosamente esa erudición no les alcanzó para entender Bhagavan, sino solamente llegar hasta Paramatma. ¿Sí? ¿Pero esa no es una liberación impersonal o sí es impersonal? No es liberación impersonal. Okay. Liberación impersonal está en la plataforma de Brahman. Ajá. ¿Y cómo era para mí? Y aquí ya se estaban relacionando con Paramatma, es decir, hay un aspecto personal. Paramatma es personalismo. Okay. A pesar de que la comprensión es parcial, ya es personalismo. Bien, Pena Goranga dice: Haribol Prabhu, ¿los Pandavas cómo perciben a Krishna? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. En algún momento escuché de uno de mis preceptores que al igual que los yadus también percibieron a Krishna como Paramatma. Igual que Reina Kunti, por ejemplo. Pero el caso de Arjuna era especial, porque Arjuna sí era un amigo íntimo de Krishna. Él estaba establecido en Sakya Rasa. Pero los demás Pandavas lo percibían también en el mismo nivel de los yadus. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿No? Ok. Devasya mayayas prishta yechanyat asat ashritaha brahmyate dhirna tad bhakyair admanyu tatmanok haro. A ver, por ahí se me había pasado un comentario. Hizo Nicole, dice: la suprema personalidad de Dios y el Dios en el corazón de cada uno. No entiendo el comentario, tal vez. Cuando preguntaste la diferencia entre Paramatma y... Ok, la diferencia entre Paramatma y Bhagavan. ¿Sí? Sí, Bhagavan es la suprema personalidad de Dios y Paramatma es la porción de Dios en el corazón de cada uno. ¿Sí? No en el Dios, no el Dios de cada uno, porque esa es la falsa idea del supuesto politeísmo hindú, ¿no? Que ellos cada uno escogen a un Dios que le gusta. ¿Sí? ¿Sí? Es como que hay tantos semidioses y ellos consideran que cada uno de esos semidioses es como una opción de escoger un Dios. Ah, no, mi Dios es Ganesh.
¿sí? Ah, no, mi Dios es Shiva. Así. No, el mío es Indra. ¿Sí? No, Dios es uno solo, es Krishna. ¿Sí? Que yo, como dice Krishna en el Bhagavad Gita, Prapadiante Nyadevataha, dice, aquellas personas a los que los deseos materiales les han robado la inteligencia, se entregan a los semidioses. Eso es distinto. ¿Sí? Pero Krishna es uno solo. Ishvara Parama Krishna Sakchidananda Vigraha Anadi Radir Govinda Sarva Karana Karanam. Bien, vamos entonces con el verso 10. Entonces sí, Nicole, para que de pronto pulas un poco esa definición, ¿no? Es el aspecto localizado de Krishna en el corazón de cada uno. Eso es Paramatma. Bien, verso 10. Devasyama yasprishta yechanyat asad ashritaha brahmyate dhirnatat bhakyair admaniu tatmanoharo. Las palabras de personas confundidas por la energía ilusoria del Señor no pueden desviar bajo ninguna circunstancia la inteligencia de aquellos que son almas completamente entregadas. Significado. Según todas las evidencias de los Vedas, Shri Krishna es la suprema personalidad de Dios. Lo aceptan todos los acharyas, incluso Shripad Shankaracharya. Shankaracharya dice, Narayana Paravyaktat. Krishna está por encima de esta manifestación material. Pero cuando se encontraba presente en el mundo, las diferentes clases de hombres lo aceptaron de diferentes maneras y por lo tanto sus conjeturas acerca del Señor eran también diferentes. Por lo general, las personas que tenían fe en las escrituras reveladas aceptaban al Señor tal y como es, y todas ellas se sumieron en una gran aflicción cuando el Señor partió del mundo. En el canto primero ya hemos hablado del lamento de Arjuna y de Yudhishthira, para quienes la partida de Shri Krishna fue prácticamente intolerable de sus vidas. Los Yadavas conocían al Señor solo parcialmente, pero también son gloriosos por haber tenido la oportunidad de relacionarse con el Señor, que actuó como jefe de su familia, y además por haber ofrecido al Señor un servicio íntimo. Los Yadavas y demás devotos del Señor son diferentes de aquellos que conjeturaban equivocadamente que era una personalidad humana ordinaria. Entonces sí ven el punto que establece Prabhupada aquí, ¿no? Como, ojo, los Yadus establecieron o realizaron a Krishna como Paramatma, pero no quiere decir que eran personas ordinarias. O sea, eran personalidades muy exaltadas que lograron tener la misericordia de relacionarse con Krishna y prestarle servicio, a pesar de que su realización espiritual solamente llegó hasta el aspecto Paramatma. Pero aún así, esa realización les permitió prestar servicio amoroso a Krishna. ¿Sí? O sea, ellos por lejos están mucho mejor situados que todas esas personas ordinarias que vieron a Krishna y simplemente lo tomaron como un ser humano más. ¿Sí? Esta clase de personas están ciertamente confundidas por la energía ilusoria. Son diabólicas y envidiosas del Señor Supremo. La energía ilusoria actúa sobre ellas de manera muy poderosa, pues a pesar de su elevada educación mundana, dichas personas carecen de fe y están infectadas por la mentalidad atea. Siempre tienen un gran deseo de dejar claro que Shri Krishna era un hombre ordinario, que fue muerto por un cazador como consecuencia de los muchos actos impíos que realizó al conspirar para matar a los hijos de Dhritarashtra y a Yarashanta, los demoníacos reyes de la tierra. ¡Wow! O sea, hasta ese nivel las personas ordinarias hacen sus conjeturas, ¿no? De decir que Krishna fue matado por un cazador debido a sus actos impíos. Increíble. ¿Por qué dicen eso del cazador? Porque Krishna abandonó el cuerpo de esa forma, Por una flecha. por una flecha. Fue el pasatiempo que Krishna escogió para abandonar sus pasatiempos en este mundo. Pero todo fue un pasatiempo hecho por Yoga Maya, por su energía interna. ¿Sí? Pero la gente ordinaria, especialmente los envidiosos, ateos, ellos toman esto como un hecho para demostrar que Krishna definitivamente era una persona impía. Es lo que hacen todo el tiempo. ¿Sí? De esa misma forma critican, ¿no?, sus relacionamientos con las gopis, ¿no? Envidia, es la envidia. El origen de la envidia en el mundo material es la envidia a Krishna. Y esa es la manifestación más clara de envidia.
¿no? Criticar a la personalidad de Dios. Bien, personas como esas no tienen fe alguna en la declaración del Bhagavad Gita, que dice que al Señor no le afectan las reacciones de las acciones. Namam karmani limpanti. Según el punto de vista ateo, la familia de Sri Krishna, la dinastía Yadu, fue destruida por la maldición de los brahmanas debido a los pecados cometidos por Krishna al matar a los hijos de Dhritarashtra, etc. Todas esas blasfemias no tocan el corazón de los devotos del Señor, pues ellos conocen perfectamente cómo son las cosas. Su inteligencia nunca se perturba en lo que se refiere al Señor. Mas aquellos que se perturban por las declaraciones de los asuras también se condenan. Eso es lo que quiso decir Uddhava en este verso. Esa es la característica de dos clases de devotos, Madhyama Adhikari y Uttama Adhikari. Sí, por eso Prabhupada dijo, debemos rápidamente tratar de situarnos en la plataforma Madhyama. ¿Sí? Madhyama Adhikari significa no cae de su fe, nunca va a dudar de Krishna, jamás. Por más que lleguen y le presenten los argumentos filosóficos más elevados que existan, él no va a perder su fe. Eso es un Madhyama Adhikari. El Uttama Adhikari, lo mismo. La diferencia entre el Uttama y el Madhyama es que el Uttama puede presentar de una forma experta los puntos filosóficos que respaldan su posición en los Vedas. El Madhyama es posible que no tenga tanta habilidad para presentar esos puntos filosóficos, sin embargo su fe es firme, ¿sí? Pero el Kanishta Adhikari es aquel que su fe no es firme, ¿sí? Que su fe tambalea ante declaraciones como estas, ¿no? O ante hechos que se presenten en su vida espiritual y que él no logre entender bajo la luz de la Antaranga Shakti, de la energía interna del Señor, sino que los juzga a través de lo que la percepción de sus sentidos le permite entender. Entonces por eso Prabhupada dijo, no permanezcamos mucho tiempo en la plataforma Kanishta, elevémonos rápidamente a la plataforma Madhyama. ¿Sí? ¿Y cómo se eleva un devoto a la plataforma Madhyama? A través de Abhyasa. Abhyasa significa una práctica de yoga fuerte, determinada. ¿Sí? No una práctica de yoga tibia, ¿sí? E intermitente, sino a través de una práctica con determinación, con entusiasmo, ¿sí? Como lo describen los acharyas. ¿Sí? ¿Tú ibas a decir algo? ¿No? ¿Tú? ¿Tampoco? Ok. Bien. Alcanzamos a leer unos versos más. Dice así: Pradarshap taptatapasam avitriptadrisham nrinam adayantar adatyastu swabhimbam lokalochanam. Shri Krishna, que manifestó su forma eterna ante la visión de toda la gente de la tierra, llevó a cabo su desaparición, quitando su forma de la vista de aquellos que no pudieron verlo, tal y como es, por no haber ejecutado la penitencia requerida. Por no haber ejecutado la penitencia requerida. Significado. En este verso la palabra avitriptadrisham es sumamente significativa. Las almas condicionadas del mundo material están todas tratando de satisfacer sus sentidos de diversas maneras, pero han fracasado en su intento, ya que es imposible lograr la satisfacción mediante esfuerzos de esa índole. El ejemplo del pez fuera del agua es muy apropiado. Si sacamos un pez del agua y lo ponemos en el suelo, ninguna cantidad de placer que se le ofrezca lo hará feliz. El alma espiritual únicamente puede ser feliz en compañía del supremo ser viviente, la personalidad de Dios, y en ninguna otra parte. El Señor, en virtud de su ilimitada misericordia sin causa, tiene innumerables planetas vaikuntas en el ámbito Brahmayoti del mundo espiritual, y en ese mundo trascendental existe una ilimitada disposición de las cosas para brindar a las entidades vivientes placer ilimitado. El propio Señor viene a exhibir sus pasatiempos trascendentales, representados de una manera característica en Vrindavan, Mathura y Dwarka. Adviene tan solo para atraer a las almas condicionadas de vuelta a Dios, de regreso al hogar, al mundo eterno.
Pero por la carencia de suficiente piedad, los espectadores no se sienten atraídos por esos pasatiempos del Señor. ¿Verso qué? Del Bhagavad Gita. ¿7 qué? Tú lo sabes. Que habla de que hay que tener suficiente piedad. 7:28. 7:28, así es. ¿Cómo es? Tesham Dvanda Latam Papam. Sí. Uno debe primero purificarse de las actividades pecaminosas, adquirir cierto crédito, punya, actividad piadosa, en humor devocional, como lo leíamos ayer, y de esa manera uno se cualifica para entender a Krishna. Esa es la cualificación para entender a Krishna. En el Bhagavad Gita se dice que solo pueden dedicarse al amoroso servicio trascendental del Señor aquellos que han superado por completo la senda de la reacción pecaminosa. Es ese verso. Tesham Dvandam Gatam Papam. Todo el sistema védico de la ejecución de rituales tiene por objeto poner en la senda de la piedad a todas las almas condicionadas. La adherencia estricta a los principios prescritos por todas las órdenes de vida social hace que se puedan adquirir las cualidades de veracidad, control de la mente, control de los sentidos, tolerancia, etc. Y que sea posible elevarse al plano de ofrecer servicio devocional puro al Señor. Solo mediante esa visión trascendental quedan satisfechos a plenitud todos los anhelos materiales. Desde Sevomuke Hijivado. Se dice que uno solamente puede percibir el nombre, la forma, las cualidades y los pasatiempos del Señor cuando sus sentidos se han purificado. ¿Sí? Especialmente Sevomuke Hijivado. Esa purificación de los sentidos comienza con la purificación de la lengua. Cuando el Señor estaba presente, las personas que pudieron satisfacer sus anhelos materiales por el hecho de verlo en la verdadera perspectiva, pudieron de esa manera ir con Él de regreso a su reino. Pero aquellas personas que no pudieron ver al Señor tal y como es, permanecieron apegadas a los anhelos materiales y no pudieron ir de regreso al hogar de vuelta a Dios. Ojo, que no estemos nosotros en esa categoría, ¿no? Es posible. ¿Sí? Prabhupada dice, Krishna descendió ahora en Kali Yuga en la forma de este movimiento para la conciencia de Krishna. ¿Sí? Entonces, esperemos y oremos a Krishna para que nuestros deseos materiales no sean un obstáculo para no percibir a Krishna en este movimiento para la conciencia de Krishna. ¿Sí? Que aún a pesar de que se nos está dando la maravillosa oportunidad de volver a Él a través de este movimiento, es posible que nuestros deseos materiales no nos permitan percibir la fortuna de esa oportunidad que estamos recibiendo. Así que por eso debemos, en la medida de nuestras posibilidades, practicar este proceso con mucha seriedad, mucho cuidado, mucha gratitud, ¿no? Por eso es tan importante escuchar acerca de Srila Prabhupada, entender la posición de Srila Prabhupada, ¿sí? Para nosotros, de la misma manera, poder reconocer nuestra buena fortuna que ha creado Srila Prabhupada para nosotros. ¿Sí? Una vez un devoto le dijo a Prabhupada, Prabhupada, nosotros somos tan afortunados, ¿no?, de tener su asociación. Prabhupada le dijo, yo creé su buena fortuna. ¿Sí? Es así. Las incomodidades que él aceptó voluntariamente para venir a darnos conciencia de Krishna crearon esa buena fortuna. ¿Sí? Su perseverancia, su determinación, su castidad hacia su maestro espiritual fue lo que creó el impacto de la conciencia de Krishna en Occidente. ¿Sí? Y luego Prabhupada le dijo, ahora que eres afortunado, no seas desafortunado. ¿Sí? Quiere decir que uno fácilmente puede perder esta buena fortuna por una práctica inadecuada y por una indebida asociación. ¿Sí? Por la asociación indeseable, uno puede perder esta fortuna que nos está entregando Srila Prabhupada. Por eso Srila Rupa Goswami establece ese punto 2 veces
en el Upadeshamrita. ¿Sí? Jnana Shanga Chalaulyam Cha, dice. Uno de los obstáculos que digamos que desfavorece el servicio devocional es Jnana Sangha, la asociación con gente materialista. Y luego uno de los puntos o de las actividades que favorece el servicio devocional dice Asat Sangha Tyaga. ¿Sí? Asat Sangha Tyaga significa rechazar la asociación de gente materialista. Y Mahaprabhu lo confirma también. Asat Sangha Tyaga Vaishnava Achara. Dice, el comportamiento del Vaishnava se caracteriza principalmente por rechazar la asociación materialista. Asat Sangha Tyaga Vaishnava Achara. Esa es la característica del Vaishnava. Bien, cuando el Señor estaba presente, las personas que pudieron satisfacer sus anhelos materiales por el hecho de verlo en la verdadera perspectiva, eso ya lo leí, ¿cierto? Sí, pero aquellas personas que no pudieron ver al Señor tal y como es, permanecieron apegadas a los anhelos materiales y no pudieron ir de regreso al hogar de vuelta a Dios. Cuando el Señor partió, yéndose más allá de la visión de todos, lo hizo en su forma eterna original, como se declara en este verso. El Señor se fue en su propio cuerpo, Él no dejó su cuerpo, como por lo general creen erróneamente las almas condicionadas. Esta declaración rebate la propaganda falsa que hacen los no devotos carentes de fe, que dice que el Señor dejó este mundo como un alma condicionada común. El Señor vino para liberar al mundo de la excesiva carga de los no creyentes asuras, y después de hacer eso, desapareció de ante los ojos del mundo. Paritranaya sadhunam vinashaya chadushkritam. Ese es el propósito del advenimiento del Señor. Muy bien. No sé si hay algún comentario o pregunta. Quedan 2 minutos y creo que el siguiente verso puede ser bastante elaborado, como para 2 minutos nomás de lectura. Sí, habla acerca de cómo el Señor adviene a través de su potencia interna, Yogamaya. ¿Puede leer solamente el mantra? Leer el mantra y dejo para mañana la explicación. Y pues mañana se repite un poquito más. Dice Jan Martya Lilo Paikam Swayoga Maya Balam Darshayata Grihitam Vishmapanam Swasya Cha Vishmapanam Swasya Cha Saubhagardhe Param Padam Bhushanangam. Sí, este es un verso muy lindo. Sí, Bhushanam. Es el adorno del ornamento. El ornamento del ornamento. Dice, el Señor vino al mundo mortal mediante su potencia interna, Yogamaya. Vino en su forma eterna, que es precisamente la idónea para sus pasatiempos. Esos pasatiempos eran maravillosos para todos, incluso para aquellos que estaban orgullosos de su propia opulencia. Y hasta para el propio Señor en su forma de Señor de Vaikunta. Así pues, su cuerpo trascendental de Shri Krishna es el adorno de todos los adornos. El adorno de los adornos. Bhushanangam. Bien, sí, es un verso del cual podemos elaborar un poco más. Y eso lo podemos hacer. Ahí me preguntó algo. ¿Qué preguntó? No me aparece aquí. Entonces los Yadus y los Pandavas se relacionan con Krishna en Dasya Rasa, a excepción de Arjuna, su raza es diferente. Sí, ellos tuvieron la oportunidad de relacionarse con Krishna en Dasya Rasa mientras Krishna exhibió los pasatiempos aquí. Sí. Pero su realización verdadera era Shanta Rasa, porque esa es la realización que obtiene aquel que realiza Krishna como Paramatma. ¿Sí? Aquel que realiza Krishna como Paramatma llega solamente hasta Shanta Rasa. ¿Sí? Entonces, ellos ejecutaron Dasya Rasa estando en el pasatiempo, pero al igual que a las gopis que participaron en los pasatiempos de Braya Bhumi, ellos también, al abandonar Krishna sus pasatiempos, ellos pudieron entrar en Vaikunta. ¿Sí? Pero hasta ese entonces habían
habían realizado solamente Paramatma, y Paramatma solamente da la realización de Shanta Rasa, no Dasya Rasa. ¿Sí? Ahora, Arjuna ya es un caso totalmente fuera de contexto, porque Arjuna era un asociado íntimo del Señor. Arjuna, bueno, no sé si sea prudente hablar de eso, pero Arjuna tiene varios swarupas, ¿no? O sea, manifestó varias formas para relacionarse con el Señor, como Ramananda Roy en el Gaura Lila, ¿sí? Se dice que él también es Vishaka en los pasatiempos de Krishna, en el Krishna Lila, ¿sí? Entonces Arjuna está en otra categoría totalmente elevada. Por eso hay un Bhagavad Gita por ahí, donde Krishna precisamente revela la posición de Arjuna en el capítulo 4. Sí. Bhaktosime sakacheti. Saka le dice. Saka no es una forma ordinaria de referirse a él. Sí, así es. Bhaktosime sakacheti, le dice Krishna Arjuna. Dice: esta antiquísima ciencia de la relación con el Supremo te la expongo hoy a ti, porque tú eres mi devoto, así como también mi amigo. Bhaktosime sakacheti. Saka. Estaba en Sakya Ras. ¿Sí? ¿Quién más pregunta algo? Respecto, me imagino que el pasatiempo en el que Krishna abandona el cuerpo, Mahamantra dice, también hizo parte de la maldición que Gandhari le hizo a Krishna. Sí, pero eso hace parte del lila, no del tatua. O sea, hay que saber reconocer el lila y el tatua. ¿Sí? Eso es dentro del lila. Dentro del lila Krishna recibió la maldición de Gandhari. Pero dentro del tatua hay que entender que fue un arreglo hecho por la potencia interna de Krishna para que Krishna abandonara los pasatiempos. ¿Sí? ¿Sí es claro eso? O sea, no, porque si consideramos que el lila es el tatua, entonces caeríamos en el error que caen los ateos, que dicen, sí ve, eso le pasó por matar a los kurus, ¿no? Y por eso la reacción pecaminosa se le manifestó, ¿sí? Pero no, eso es lila, hace parte de la plataforma del lila. Pero el tatua es que Krishna es la suprema personalidad de Dios, ¿sí? Y que, como Prabhupada cita ahí el Bhagavad Gita, ¿no? Que él no obtiene ninguna reacción por sus actividades en el mundo material. ¿Sí? Una pregunta, Fena. Sí, ¿qué pregunta? No entendí la parte de las gopis. Ellas están realizando Madhurya Rasa mientras están en el pasatiempo en Brindavan, pero después no. No, es que a lo mejor, Fena, no has estado pendiente de lo que hemos dicho últimamente, y es que todos los asociados que participaron en los pasatiempos con Krishna en Braja Bhumi, es decir, en el Brindavan que manifestó Krishna en este mundo material, ¿sí? Braja Bhumi significa Brindavan aquí en la tierra, por eso se llama Braja Bhumi, ¿sí? Todos aquellos que participaron de los lilas de Krishna en Braja Bhumi eran jivas que estaban en diferentes partes del universo, y casi todos eran semidioses, o mejor dicho, todos eran semidioses. Las gopis eran semidiosas, ¿sí? Que asumieron esa posición de gopis, ¿no? Y que lograron la perfección después de que Krishna abandonó el cuerpo, abandonó sus pasatiempos. Abandonó el cuerpo, no, abandonó sus pasatiempos. Krishna nunca abandona su cuerpo. Cuando abandonó sus pasatiempos, de esa manera ellas completaron la perfección. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque ya Prabhupada nos lo explicó, ¿sí? Cuando una alma está yendo en camino hacia la perfección, hacia entrar a Goloka Vrindavan, ¿no? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que tomar nacimiento en uno de los planetas en donde Krishna está ejecutando sus pasatiempos, para instruirse por completo en su servicio y para obtener total purificación.
¿Sí? Es eso. Entonces las gopis que actuaron como gopis en los pasatiempos de Krishna en Braya Bhumi eran semidiosas, que de alguna manera u otra se cualificaron para después de ese pasatiempo ya entrar directamente en el mundo espiritual, en Goloka Vrindavan. ¿Y cómo lograron entrar? Entonces el 10º canto del Bhagavatam lo explica en el capítulo 29, que la separación de Krishna creó en ellas un calor tan intenso que purificó por completo su cuerpo, despojándolo tanto de las actividades piadosas como de las impías, y de esa manera ellas pudieron entrar en Goloka Vrindavan. Entonces, sí, no sé si quede claro para Fena Goranga. Preguntó que, y cuando se dice que Krishna desciende con todos sus asociados de Goloka Vrindavan, Son expansiones de sus asociados. ¿Sí? Por ejemplo, Uddhava. ¿Sí? Uddhava era... ¿quién fue que dijimos la vez pasada que era Uddhava? Lo dijimos la vez pasada. ¿Recuerdan? Era... Ay, Krishna, se nos perdió. Ay, Uddhava era... ¿qué personaje era Uddhava? Era uno de los semidioses. Pero entonces ese semidios entró en la expansión del Uddhava original del mundo espiritual, de Goloka. ¿Sí? Entonces, de la misma manera, las gopis descendieron a través de expansiones que fueron ocupadas por estas jivas que iban en ascenso hacia el mundo espiritual. Es un tema bien esotérico realmente, o sea, digamos que para explicar ese punto, es lo que hablábamos ayer acerca de los diferentes swarupas, ¿no? De cómo una jiva puede tener diferentes swarupas, o cómo en una jiva se pueden manifestar varias personalidades. ¿Sí recuerdan el ejemplo que dimos ayer? ¿Cuál fue el ejemplo que dimos? Estabas diciendo que... El ejemplo que dimos ayer fue el ejemplo de Srivas Thakur, que Srivas Thakur era una expansión de Narada Muni, pero al mismo tiempo era también Nanda Maharaj. ¿Sí? Lo mismo ese devoto que ahora no recuerdo su nombre, pero que el señor Chaitanya se manifestó también en su cuerpo. ¿Sí? Entonces no sé si sea demasiado esotérico tocar este tema, pero por ahí tiene que ver, ¿sí? Porque cuando yo estaba leyendo el 10º canto y escuché precisamente esa declaración que dice que las gopis son semidiosas, yo dije, pero ¿cómo así? Se supone que Krishna descendió con su séquito directamente, ¿no? Pero entonces ahí es donde esas dos versiones convergen, ¿no? Esa es la explicación filosófica de esa situación, en la que ellas se expandieron para descender, para acompañar a Krishna, ¿no? Y esas expansiones fueron ocupadas por estas jivas que estaban haciendo como semidiosas y semidioses. Ay, se me perdió el verso que dice que Uddhava. Eso está en el 4º capítulo también, de nuevo se corrobora. Pues yo no sé, por ejemplo, creo que, no sé si estoy bien o estoy mal, pero creo que cuando Bhumi toma la forma de vaca y le va y le ora al señor Brahma para que descienda la suprema personalidad de Dios, ahí es donde pasa eso que estás diciendo tú, que la suprema personalidad de Dios le dice que tienen que descender esos semidioses a ejecutar esos pasatiempos con él, ¿no?
¿Cómo? Sí, cuando los semidioses van a orarle a Kshirodakashayi Vishnu, es que Kshirodakashayi Vishnu le dice al señor Brahma, dígale a los semidioses que ellos tienen que descender a la tierra para ejecutar pasatiempos conmigo, para ser mis asociados. Sí, así es. Sí. Bueno, voy a buscar bien el verso en donde dice, porque Uddhava es ese ejemplo. ¿Sí? Uddhava es ese ejemplo de cómo una personalidad entra, o dos personalidades entran en una misma forma. Bien, ¿hay alguna otra pregunta? ¿No? Ok, vamos a dejar aquí entonces. Les recordamos entonces hoy nuestro horario habitual de maratón de lectura de libros de Srila Prabhupada. A partir de las 2:30 de la tarde vamos a comenzar. Así que los esperamos entonces. Jai Grantara Srimad Bhagavatam ki Jai, Jagat Guru Srila Prabhupada ki Jai, Jai Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bol.